Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos, hoy es 10 de mayo del 2024 y en España son ahora las 16:44 de la tarde. Y hace un día esplendoroso de primavera, ya un poquito de calor incluso, y aquí estamos con manga cortica, ya para estrenar lo que parece ya la primavera en serio, porque hasta ahora hasta hemos tenido hasta algo de frío también. Ha habido de todo. Una primavera muy irregular, como suele ser la primavera, un tiempo inestable. Ya poco a poco tenderá a irse asentando y ya pues ya entramos ya en los prolegómenos del verano. Bien, pues aquí estamos, vamos a continuar los dos capítulos que nos quedan de esta semana del libro Daniel, profeta de las edades, el tomo 3. Vamos avanzando para que pronto terminemos ya el tema escatológico. Con esto ya dejamos cerrado el tema escatológico con este libro, el doctor Stephen Jones. Y hoy vamos a ver el capítulo 7, que se titula Vanagloria y Verdad, y el siguiente capítulo, que ahora no recuerdo cómo es, ya se lo dije ayer, pero ahora mismo no me acuerdo, que creo que va de ángeles también. Bueno, capítulo 7, ángeles, vanagloria y verdad, que son dos ángeles. En Daniel 8:21, Gabriel le dijo a Daniel que el reino de Grecia se levantaría y conquistaría Persia en los siglos venideros. Pero en Daniel 10:20 se dejó en manos de Peniel decirle al profeta que había un príncipe de Grecia espiritual detrás del ascenso de la nación al poder. Al ver que Miguel fue llamado a vencer al dragón rojo de Babilonia y que Peniel fue llamado a vencer al príncipe de Persia, surge la pregunta sobre el nombre del príncipe de Grecia. Vamos a poner esto, estábamos poniéndolo creo que con mayúsculas, pues vamos a seguir el mismo marcha. El príncipe de Grecia y su contraparte angelical. Un príncipe es solo un título, pero ¿cómo se llama el príncipe de Grecia? ¿Cómo se llama el príncipe de Grecia? Un nombre revela naturaleza, función y llamado. Un príncipe es gobernante de un territorio o reino. En el Nuevo Testamento el término griego para tales príncipes es arche. En el griego arche, que quiere decir principados. Esta palabra se usa de esta manera en Romanos 8:38 y en Efesios 6:12, la King James Version. El nombre de un príncipe revela la naturaleza de su gobierno y el carácter general de ese reino. Si bien no podemos hacer un estudio en profundidad del nombre y el carácter de todos estos príncipes espirituales, el nombre del príncipe de Grecia es útil para comprender las profecías de Daniel 11 dadas al profeta Daniel. Su nombre no aparece en el registro bíblico en sí, pero según mi propia revelación, el príncipe de Grecia se llama Vanagloria. Su contraparte angelical es Amet o Emet, que es el ángel de la verdad. Repito, según la revelación personal de Dr. Stephen Jones, el príncipe de Grecia se llama Vanagloria. Su contraparte angelical es Amet o Emet, que es el ángel de la verdad. La palabra griega real para vanagloria es kenodoxia, con K, kenodoxia y con X, kenodoxia, que Pablo usa en Filipenses 2:3, King James Version. La New American Standard Bible lo traduce como vanidad vana, significa autoestima infundada, orgullo vacío. Nada hagáis, dice Filipenses 2:3, por egoísmo o contienda
o por vanagloria, esa es la palabra kenodoxia, sino con humildad de espíritu, cada uno de vosotros considerando a los otros más importantes que a vosotros mismos. Esta es una palabra compuesta donde keno significa vacío, vano, desprovisto de verdad, y doxa significa gloria, juicio, punto de vista u opinión de Dios. Cuando se juntan las dos partes de esta palabra se alude a una persona como Antíoco Epífanes, quien se inspiró en una autoestima infundada, apartada de la verdad, es la palabra amet, y contraria a la opinión de Dios, para darse a sí mismo el título de Dios manifiesto. Eso quiere decir Antíoco Epífanes, que Dios manifiesto, de que se creía que era una manifestación de Dios. De ahí que el nombre griego del príncipe de Grecia sea Kenodoxia. Pablo escribió a la iglesia de Filipos en Grecia que no debían dejarse inspirar por el príncipe Kenodoxia, el gobernante espiritual en los lugares altos. Debían inspirarse en Amet, el ángel de la verdad, quien les daría humildad mental. A cada creyente se le aconsejó considerar a los demás como más importantes que él mismo. La verdad es la contraparte divina de la vanagloria, que se basa en una mentira. Repetimos, la verdad es la contraparte divina de la vanagloria, que se basa en una mentira. Es sorprendente entonces que Peniel le dijera a Daniel acerca de la verdad con respecto al príncipe de Grecia. Daniel 10:21 dice: os diré lo que está escrito en la escritura de la verdad. Luego en Daniel 11:2 dice: y ahora os diré la verdad. Es un hecho que un ángel de Dios diría la verdad, pero solo aquí el ángel declara expresamente la importancia de la verdad. De hecho, la única otra vez que se menciona la verdad, es decir, la palabra Amet, en el libro de Daniel es en Daniel 8:12, que habla del cuerno inferior, que no hay que confundirlo con el cuerno de la bestial, que es la extensión del Imperio Romano, el cuerno del Vaticano, cuerno pequeño. Este es un cuerno inferior del Imperio griego, que surgió del Imperio griego. Sabemos que esto era una referencia a Antíoco Epífanes. El ángel dijo que este cuerno inferior arrojará la verdad por tierra. Subrayamos la verdad, arrojará la verdad por tierra. La verdad entonces es una cuestión importante con respecto al Imperio griego. Pero hasta que entendemos la naturaleza del príncipe de Grecia, no, repito, pero hasta que entendemos la naturaleza del príncipe de Grecia no sabremos hasta que entendamos, la naturaleza del príncipe de Grecia, no sabremos la naturaleza del conflicto espiritual entre el ángel de la verdad y el príncipe de Grecia. Estos dos príncipes son contrapartes angelicales y enemigos naturales durante tiempos de conflicto. Siguiente epígrafe, una visión general del imperio griego. Daniel 11 habla de muchos reyes que surgieron del imperio griego. Sin embargo, esta revelación se centra principalmente en dos de los 4 cuernos porque eran los más relevantes para la propia Judea. El cuerno del norte pasó a ser conocido como Siria, el cuerno del sur era Egipto. Ambos reyes fueron generales del ejército de Alejandro y sus sucesores lucharon por el control de Judea. Sin embargo, el más importante de estos reyes fue Antíoco Epífanes, el cuerno inferior, de Daniel 8:9. Vamos a ponerlo en cursivas. Está citando la palabra, el cuerno inferior de Daniel 8:9, quien debía arrojar la verdad por tierra. Se llamó a sí mismo Epífanes, que es la palabra griega que significa Dios manifiesto. Su comportamiento excéntrico y caprichoso hizo que muchos le llamaran Epimanes. Epimanes o Epímanes, no sé cómo será. El loco. Eso es lo que quiere decir. Su título autoproclamado Epífanes se inspiró en el príncipe de Grecia, es decir, vanagloria. Entre el título de autoglorificación de Antíoco y sus acciones más conocidas al establecer un culto idólatra en el templo de Jerusalén, que arrojó la verdad por tierra, el conflicto entre Amet y vanagloria se puede ver con bastante claridad. ¿Qué es la verdad?
Siguiente epígrafe, ¿qué es la verdad? Poncio Pilato hizo esta pregunta en el juicio de Jesús. Hizo una pregunta filosófica, pero las escrituras nos dicen que la verdad es una forma de vida, no una mera filosofía. Esa forma de vida está inspirada por Amet, el ángel de la verdad, junto con el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu de la verdad, que está por encima del ángel mismo. La palabra hebrea para verdad, es decir, el griego Amet, acabado en T, también incluye la idea de fe o fidelidad. La fe cree la palabra, lo que resulta vamos a ver, la fe cree la palabra, lo que resulta en fidelidad al caminar en esa palabra de verdad. La palabra griega para verdad es ataleia, con TH, ataleia, que proviene de la palabra aletes, con TH también, aletes, no es, que quiere decir no escondida, no oculta. Esto trae consigo la idea de la revelación de la verdad o la revelación de la verdad en el curso de la historia del reino. Como decía antes, la fe cree la palabra, lo que resulta en fidelidad al caminar la palabra de verdad. La fe puede ser un don, ¿verdad? Don de fe. Pero sin embargo no es un fruto. El fruto es la fidelidad, que no es más que otra cosa que caminar continuamente en fidelidad, en fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo, la fidelidad, no la fe. Algunos dicen que es lo mismo y que la fe es tanto un don como un fruto, pero no es así. La traducción correcta en Gálatas 22, en Gálatas, creo que es Gálatas 4:22 o algo así, pues es eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, no fe, etcétera. Las Escrituras describen la verdad como el camino de Dios en el que debemos andar, ese camino revelado por la palabra misma de Dios. El Salmo 86:11 dice, el Salmo 86:11, el Salmo 86, vamos a ver, el Salmo 86:11 dice, enséñame tu camino, oh Señor, caminaré en tu verdad. Salmo 119:142 dice, tu ley es verdad, así que vemos que el Señor está enseñando el camino con la verdad, ¿verdad? Tu ley, y la ley con la verdad, y la palabra con la verdad. El Salmo 119:160 amplía esto para decirnos la suma de tu palabra es verdad. Ahí tenemos. La ley es la verdad, la palabra es la verdad, el camino del Señor es la verdad. En el Nuevo Testamento, Pablo nos instruye en Efesios 6:14 para estar firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos son la zona pélvica que en este caso determina la estabilidad del andar con Dios en la verdad. Y también el amarrar nuestros lomos es lo que hace que no tengamos una lección, ¿verdad? Nos da consistencia, nos da fortaleza, nos afirma para que podamos trabajar y doblar la espalda sin peligro de que tengamos ahí un tirón o alguna cosa de esas. Bueno, cuando las escrituras dan aplicaciones específicas de andar en la verdad, a menudo vinculan la verdad con la ley de imparcialidad en la justicia. Por ejemplo, después de que Jesús contó una parábola sobre la destrucción de Jerusalén, leemos en Mateo 22 del 15 al 16 lo siguiente. Entonces los fariseos fueron y deliberaron juntos sobre cómo sorprenderle en sus palabras, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te detienes ante nadie porque no eres parcial con nadie. Los propios fariseos eran muy parciales en su visión de los no judíos, pero reconocían que Jesús no compartía esos mismos sentimientos. Sin embargo, estos fariseos entendían que la visión de Jesús sobre el camino de Dios en la verdad incluía la ley de la imparcialidad y que este era un elemento importante de un andar fiel con Dios.
Así también el apóstol Pablo instruye a Tito a no seguir el ejemplo de aquellos que se niegan a seguir la verdad. Como nos dice Tito 1 del 13 al 14, por esto repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, ignorando mitos judíos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Repito, mitos judíos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los mitos judíos se equiparan aquí con los mandamientos de los hombres. Los líderes judíos habían impuesto un enorme conjunto de reglas y regulaciones que iban más allá de la ley de Dios y a menudo contradecían la propia ley, porque no conocían la intención del autor. La verdad no se conoce leyendo o memorizando la Biblia, sino recibiendo la revelación de la verdad en su autor. Y eso solo viene por el Espíritu Santo cuando nos enfrenta a las circunstancias de la vida, y cuando nos da revelación de ese texto lo mueve para que lo entendamos, ¿verdad? Como cuando se movía el agua en el tanque de Bethesda, bajaba el ángel y removía el agua. El Señor tiene que remover el logos para que sea un rema para nosotros de revelación. Bien, siguiente epígrafe. La falta de verdad trae vanagloria. Cuando ignoramos la verdad, entonces tenemos vanagloria, porque nos creemos más listos de lo que somos, ¿verdad? Filosofía. Decíamos que filosofía es amor por la sabiduría, pero la sabiduría de los hombres no es como la sabiduría de Dios. Pablo expresa esta diferencia en 1 de Corintios 1:18, contrastando la palabra de la cruz con la sabiduría de los hombres. Es la palabra logos, es decir, palabra, porque de esta palabra griega es de donde obtenemos el término lógica. La palabra es más que solo palabras, incluye la mente que da lógica a esas palabras habladas. Hay una lógica espiritual y una lógica terrenal. Cada una cree que la otra es necedad, dice Pablo, y en el versículo 19 cita Isaías 29:14, que dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La filosofía griega se basaba en la sabiduría humana, las escrituras se basaban en la sabiduría divina que está arraigada en la fe. Amet significa tanto verdad como fe en el idioma hebreo. La verdad divina estaría vacía sin fe. La fe está vacía sin la verdad. Cuando a Moisés se le dijo que echara el árbol en el agua amarga en Mara, en Éxodo 15, 23 al 25, la palabra era lógica para Dios, pero habría sido una tontería para un filósofo griego. La lógica de Dios en este caso se basaba en la verdad de la cruz, la cual representaba el árbol. Es decir, el árbol estaba representando la verdad de la cruz. La cruz es lo único que puede endulzar la amargura de nuestro corazón. Por eso cuando el Señor nos lleva a las tribulaciones, reaccionar con amargura es lo peor que tenemos que hacer. Tenemos que someternos a esa cruz, a esas circunstancias que el Señor nos está imponiendo, negar nuestro yo, y así podemos ser sanados. Es decir, volvernos hacia Dios y no volvernos hacia la amargura, que lo que va a hacer es separarnos y alejarnos de Dios. Esta es la lógica de Dios que la mente carnal no puede comprender. Cuando la verdad es derribada, los hombres se glorifican a sí mismos en lugar de a Dios. Esto se ve claramente en la historia de Antíoco Epífanes, quien afirmó ser el Dios manifiesto. La verdadera epifanía es la manifestación de Cristo. Cualquier otra cosa es anticristo. Entonces el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. El salmista continúa condenando la idolatría por la que los hombres dan gloria a dioses que son simplemente obra de manos de hombres. El Dios verdadero en el cielo es digno de gloria por su misericordia, amor y misericordia, y por su verdad. Israel y Judá fueron llamados a caminar en la verdad y a testificar, decir amén a la verdad. Eso es testificar, decir amén a la verdad. Señor, tu palabra, cuando la palabra de Dios no está de acuerdo con lo que pensamos, tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y desechar lo que nosotros pensamos.
y a testificar, es decir amén a la verdad, a las naciones. Jeremías reconoció que cuando Israel hiciera eso, las naciones se volverían al Dios verdadero. Jeremías 4, 1 al 2 dice: Si has de volver, oh Israel, declara el Señor, entonces deberás volverte a mí. Y si apartareis de mi presencia vuestras abominaciones y no flaqueareis y jurareis, vive el Señor, en verdad, en justicia y en rectitud, entonces las naciones se bendecirán en él y en él se gloriarán. Cuando nosotros damos mal testimonio hacemos que el mundo blasfeme, ¿verdad?, de nosotros y del Señor. Y por eso no hemos tenido una iglesia que sea capaz de dar a luz hasta ahora un avivamiento que no se corrompa. Pronto lo veremos con esa unción que viene nueva, esa doble porción en los vencedores, pero hasta ahora la iglesia ha sido un mal reflejo de la palabra y de Dios, que muchas veces ha servido para alejar a la gente de Dios en lugar de para atraerla. Si eso es ser cristiano, pues prefiero quedarme como estoy. En otras palabras, Israel necesitaba ser guiada por el ángel de la verdad y por supuesto por el Espíritu Santo de la verdad. Cuando las naciones vean y escuchen ese testimonio, en él se gloriarán, como acabamos de leer. El hecho de que el mundo sea todavía un escenario de violencia y una cueva de ladrones y mentirosos no es simplemente culpa del mundo o de las religiones falsas, es culpa de Israel por no seguir la palabra de la verdad, es culpa de la Iglesia por no seguir la palabra de verdad, como decíamos antes. Cuando rechazamos la verdad, seguimos al príncipe de Grecia. Y damos gloria a los ídolos hechos por los hombres. Jesús vino a mostrarnos el camino de la verdad. Sus discípulos recibieron el poder del Espíritu y fueron enviados al mundo griego para confrontar y derrocar la vanagloria que los hombres estaban dando a la sabiduría de los hombres. Así como Jesús había confrontado a los líderes religiosos en Jerusalén por enseñar mandamientos de hombres, ya fuera en Grecia o en Judea, el príncipe de Grecia dominó el pensamiento, dominaba el pensamiento religioso. Siguiente epígrafe: los ángeles gemelos, Amet, acabado en T, y Amén. Son dos ángeles, tanto Amet como Amén. Amet es la verdad. Amén, de cierto o de verdad, de cierto o de verdad, eso es lo que quiere decir amén, testifica de la verdad. Amet es la verdad y amén testifica de la verdad. Ambos son hombres de ángeles y estos son gemelos que trabajan juntos. El Evangelio de Juan usa de cierto 50 veces, es decir, 100 veces en total. Es el equivalente del término hebreo amén, amén. Números 5:22, que es decir, de cierto, de cierto. Cuando el Verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo, él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Además, la gracia y la verdad fueron realizadas por medio de Jesucristo, o vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Muchos se han centrado en su obra de gracia, pero aprecian menos su verdad. Muchos, la misericordia y la verdad, la gracia y la verdad, son los dos lados de Dios, son como las dos raíles del tren, sin lo cual el tren no puede marchar, si le falta uno. Lo uno equilibra el otro. Muchos se han centrado en su obra de gracia, pero aprecian menos su verdad. Muchos incluso tienden a despreciar la verdad, identificándola con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, el amor a la verdad es para ellos camino de muerte. La verdad se convierte entonces en algo no espiritual. No estoy de acuerdo, por supuesto. ¿Cómo podemos adorar a Dios si no es en espíritu y en verdad? Fe y verdad provienen de la misma palabra hebrea. No hay fe genuina sin creer en la verdad. Jesús dice en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en espíritu quiere decir que tenemos que estar nacidos de nuevo, tenemos que estar engendrados de nuevo, y la verdad quiere decir que no es como cada uno quiere, porque cada ombligo quiere adorar a su propia manera o según él entiende, pero no es eso, es
Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, que es la verdad, es en su ley, en su palabra, como dice su ley, como dice su palabra, no como nosotros queremos. Para eso hay que conocer la verdad con la plena luz de tabernáculos, no con otras luces más opacas, menos nítidas, que no nos dejan ver con claridad, porque hay uno o dos velos que nos impiden ver al Señor con claridad y por tanto entender su palabra con claridad. Jesús vino para ser el testigo terrenal del Padre en todo lo que hizo y dijo. Por eso Apocalipsis 3:14 lo llama el amén, el testigo fiel y verdadero. Es el que da amén a todo lo que el Padre decía, ¿verdad? En un nivel secundario, Juan Bautista también dio testimonio de Cristo. Jesús dijo en Juan 5:33, enviasteis a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Nadie puede ser un testigo verdadero a menos que tenga una revelación de la verdad. Sin tal revelación no solo se puede dar testimonio de los hombres y de sus filosofías. La letra, como mucho podemos dar testimonio de la letra, pero la letra mata, el espíritu vivifica. Tanto Amet como Amén son necesarios para establecer la verdad en la tierra. Ambos son ángeles. Tuve una interacción, dice el doctor Stephen Jones, como les decía ayer, él ha tenido interacciones con varios ángeles. Tuve una interacción considerable con Amén mucho antes de encontrarme con Amet. Este encuentro, mientras escribía este libro, fue necesario para recibir la revelación sobre el príncipe de Grecia. Y saber que su nombre es vanagloria y que se opone a la verdad y todo eso que hemos estado hablando. De modo que todos pudiéramos beneficiarnos de una mayor comprensión de la revelación dada en Daniel capítulos 10 y 11. Sabiendo esto, nuestro entendimiento se amplía con respecto al panorama general y cómo los príncipes de las naciones bestias afectan a las condiciones mundiales. Podemos vislumbrar el conflicto espiritual en los cielos y cómo nuestro fiel caminar con Dios aquí en la tierra ayuda a superar la oposición espiritual de las fuerzas de las tinieblas. Al vencer por completo al príncipe de la vanagloria, podremos traer la verdad a la tierra al dar testimonio de la suma, es decir, de la totalidad de su palabra. Bueno, pues nos vamos al capítulo 8, el rey persa que despertó a Grecia. Bien, y entonces con este capítulo, como les digo, vamos a terminar hoy. El mensaje angelical comienza en Daniel 11:2. Y ahora te diré la verdad. He aquí, 3 reyes más van a surgir en Persia. Entonces un cuarto tendrá muchas más riquezas que todos ellos. Tan pronto como se fortalezca a través de sus riquezas, despertará. La palabra es Urm, con W intercalada ahí en el medio, UWR, que quiere decir despertar, agitar, incitar. Decíamos, a través de sus riquezas despertará todo el imperio contra el reino de Grecia. Esta breve revelación sobre el futuro de Persia estaba destinada a ser una introducción a la historia de Grecia. Se centra en los 4 reyes de Persia que gobernarían después del rey Ciro. El cuarto rey persa iba a despertar a Grecia y desde entonces se nos dan las consecuencias de las acciones de este rey hacia Grecia. Cambises. Vamos con ese rey que se llama Cambises. Los 3 reyes más obviamente vendrían después de Ciro, ya que esta revelación llegó en el tercer año de Ciro. El primero fue Cambises, el hijo de Ciro, que fue nombrado corregente por primera vez en el 529 a.C., cuando su padre fue a la guerra con los masagetas. Ciro murió en esa guerra en el 528 y luego Cambises se convirtió en el único gobernante de Persia. Según el Manual de Investigación Bíblica, volumen 2, serie 572.9353, los masagetas eran israelitas que habían sido tomados cautivos por los asirios 2 siglos antes. Habían sido deportados al territorio al este del mar Caspio junto con otro grupo que llegó a ser conocido con el nombre griego de Sakae.
Leemos, ahora se comprende, vamos a ver, ahora se comprende, como lo menciona particularmente Tarn, T-A-R-N, que el término Masajetae significa simplemente la gran horda Sak o Saj. Por lo tanto, a los efectos de este trabajo se acepta que los Masajetae y los Sakae son pueblos idénticos o parientes cercanos. Bien. Esta fuente también explica que Sak, acabado en K, es la abreviatura de Isaac, es decir, Isaac, Isaac o Isaac. Los israelitas fueron llamados primero Sagaz en las tablas de Amarna y eran idénticos a los Kabiru, es decir, hebreos. Las tablas de Amarna eran cartas escritas por los reyes cananeos pidiendo a Egipto que los defendiera de los israelitas invasores bajo Josué. De estas cartas parece que los Kabiru hebreos eran recordados por los cananeos como los hijos de Isaac, Sagag, entre paréntesis, Sagaz, ¿no? Acabado en Z. Por lo tanto, parece que el rey Ciro perdió la vida en el campo de batalla luchando contra israelitas que habían sido deportados por los asirios 2 siglos antes. Entonces Cambises, hijo de Ciro, se convirtió en el primero de los 3 reyes más mencionados por el ángel. El reino desde el 530 hasta el 522, perdón, él reinó desde el 530 hasta el 522 a.C. La Enciclopedia Británica nos dice, en el 538 cumplió los deberes rituales de un rey de Babilonia en la importante fiesta del año y en el 530, antes de que Ciro partiera en su última campaña, fue nombrado regente de Babilonia. Es lo que dice la Enciclopedia Británica. Tras la muerte de su padre, Cambises se dispuso a conquistar Egipto con la intención de capturar también Cartago. Antes de irse, según los informes, mató a su hermano Esmerdis, luego conquistó Egipto e incluso se llevó muchos de los dioses egipcios, es decir, estatuas, que fueron llevados a Babilonia. Estos dioses permanecieron en Babilonia durante más de 2 siglos hasta que el rey egipcio Ptolomeo Euergetes, qué difícil, los recuperó en el 241 a.C. Como veremos en un capítulo posterior, Daniel 11:8 profetizó la recuperación de estos dioses. Bueno. Gautama, el siguiente epígrafe, Gautama el pretendiente y Darío el Grande. En el 522, uno de los magos llamado Gautama se hizo pasar por Esmerdis fingiendo que todavía estaba vivo y tomó el trono. Cambises se enteró de esta revuelta mientras él y su ejército estaban en Siria, pero murió en el verano del 522 antes de que pudiera recuperar su trono. Gautama, el pseudo-Esmerdis, solo gobernó 8 meses antes de que Darío I, es decir, el Grande, lo matara. Darío luego gobernó durante 36 años. Al llegar al trono en el 522, su primer año comenzó la primavera siguiente en el año 521. Estamos diciendo antes de Cristo, obviamente. Murió en el 486 antes de Cristo. Darío fue el tercero de los 3 reyes más profetizados por el ángel, que continuaron. Ciro, Cambises, Esmerdis y luego pues este otro, perdón, Darío. Bueno, vamos a ver. Jerjes, el cuarto rey. El cuarto rey que iba a obtener grandes riquezas y poder, Daniel 11:2, era Jerjes, hijo de Darío, quien gobernó 21 años desde el 485 al 465 a.C. Jerjes en realidad tenía un hermano mayor de una madre diferente cuyo nombre era Artobazán. Normalmente el hijo mayor era coronado como sucesor, pero la madre de Jerjes era Atosa, la hija del rey Ciro, el libertador de Persia.
pudo reclamar mayores derechos de sucesión debido a su descendencia directa de Ciro, y fue coronado a fines del año 486 a.C., después de la muerte de su padre. Jerjes marchó por primera vez a Babilonia y Egipto para aplastar las revueltas que habían estallado el año anterior. Vamos a ver lo que dice aquí este apartado. Dice así: en el año 484 a.C., indignó a los babilonios al confiscar y derretir violentamente la estatua dorada de Bel, Marduk o Merodá, como quieran, cuyas manos el legítimo rey de Babilonia tenía que apretar cada día de Año Nuevo. Este sacrilegio llevó a los babilonios a rebelarse en el 484 a.C. y el 482 a.C. Eso es una nota de Wikipedia. En el 480 a.C., Jerjes invadió Grecia con un ejército estimado por Heródoto en 1.000.000 de hombres, incluidas 10.000 tropas de élite conocidas como los inmortales persas. Los historiadores más recientes reducen esta estimación a alrededor de 60.000. Perdón. Después de la batalla de las Termópilas, los persas tomaron Atenas. La ciudad fue incendiada, ya sea por Jerjes o por los propios atenienses, que pueden haber adoptado una política de tierra quemada al abandonar la ciudad. Los griegos luego ganaron la batalla de Salamina en septiembre del 480 a.C., temiendo que los griegos quemarían los puentes de pontones persas sobre el Helesponto y atraparían al ejército persa en Grecia. Jerjes decidió retirarse a Asia. Como todavía había disturbios en Babilonia, Jerjes sabía que si su ejército estaba atrapado en Grecia, los enojados babilonios se habrían rebelado nuevamente. Jerjes dejó una pequeña parte de su ejército en Grecia cuando se retiró, pero estos fueron derrotados al año siguiente, y así terminó el intento persa de conquistar Grecia. La riqueza de Jerjes superó con creces la de sus predecesores, aunque no logró conquistar Grecia. La invasión, junto con la destrucción de Atenas, independientemente de quién fuera el responsable, despertó un sentimiento imperecedero contra Persia. Alejandro el Grande surgió 150 años después y rápidamente conquistó Persia. Jerjes fue el cuarto gran rey de Persia. Despertó su reino contra los griegos, como se profetizó en Daniel 11:2. Aunque muchos más reyes surgirían en Persia durante los siguientes 150 años, ninguno era lo suficientemente importante como para que el ángel hablara de ellos. Ninguno sería lo suficientemente importante como para que el árbol hablara de ellos. El ángel pasó sobre ellos y habló inmediatamente de Alejandro y del surgimiento de Grecia. Muy bien, pues aquí nos vamos a quedar hoy con Daniel. La próxima semana supongo que tocará, cuando hagamos los 4 capítulos, o depende de la extensión, normalmente son 2 cada día, pues ya nos tocará abordar el capítulo 9, que se titula El ascenso de la tercera bestia, es decir, de Grecia, ¿verdad? Cómo aparece Grecia aquí ya en acción. Bueno, pues veremos eso para el próximo día, Dios mediante, la próxima semana, como les digo. Vamos a ver, esto así ya lo dejamos preparadito para el próximo día. Esto... Y bueno, pues, ¿qué nos queda decir para terminar? Pues sí, el vídeo que veremos el próximo lunes, Dios mediante, será un nuevo capítulo, el capítulo final del tomo 2 de Reflexiones acampados en Gilgal, con lo cual ya terminamos ese segundo tomo y me quedará ya el tomo 3 de Reflexiones acampados en Gilgal, con lo que terminaríamos de momento
pues los libros míos, ¿no? Ya saben que son unos poquitos nada más que están. Hay alguno por ahí que también he escrito, pero que no he decidido publicarlo. Entonces, con eso acabaríamos, ¿no? Serían entonces los 3 capítulos de reflexiones acampados en Gilgal, que como saben es una recopilación de artículos. Saben que lo pueden pedir en Amazon en formato Kindle o en formato tapa blanda, si lo quieren tener en físico en sus manos, unos precios asequibles. Y por otra parte, como todos los libros del doctor Stephen Jones, también los míos los pueden disponer gratuitamente, descargar o leer en línea en cualquiera de los blogs míos, ya saben, Finisterre al borde del Jordán, Tabernáculos, Último Gran Avivamiento y El Último Graneros de José. De ahí los pueden conseguir todos para descargarlos gratuitamente. De gracia recibimos y damos de gracia también. Bueno, y entonces precisamente vamos a terminar ese tomo 2 de Reflexiones acampados en Gilgal con uno de mis artículos que a mí me gusta mucho porque es testimonial y nos habla de cómo nuestros testimonios tienen que ser verdaderos. No tenemos que ocultar aquello que nos rebaja y exaltar aquello que nos realza, sino contar la verdad, sin tratar de tapar ciertas vergüenzas y ciertas cosas por el bien del testimonio y por el bien de la gloria de Dios y por el bien de que la gente pueda identificarse con grandes pecadores redimidos por la gracia de Dios, ¿no? Eso es un artículo que está basado precisamente en mi experiencia y que tiene un par de testimonios que yo creo que les van a encantar. Y por eso me gusta, porque es dos maravillas que el Señor hizo en mi vida y que ayudan un poquito, pues, a ver la ventaja o la gracia que puede producir cuando somos veraces y confesamos nuestros pecados sin tapujos, cuando es necesario, cuando Dios nos llama a ello, ¿verdad? Tampoco se trata de que vayamos aireando nuestro testimonio por todas partes a toda hora sin que venga cuento. Bueno, pues nada más, solo me queda rogarle al Señor Jesucristo por todos vosotros, por todos ustedes, darle las gracias especialmente a los valientes que llegan hasta el final, porque los demás se enteran de esta bendición, por supuesto, no la escuchan. Rogarle al Señor que los guarde, los proteja este fin de semana y sobre todo que los renueven espíritu, alma y cuerpo, es decir, que no solamente se entretengan, se diviertan, se relajen y descansen, sino que se edifiquen. Y nada, pues dicho esto, solo emplazarles para el lunes y hasta entonces pásenlo bien.